Marcos relata uno de los viajes de Jesús por Galilea, en donde los milagros son la demostración de su ministerio, porque no solo enseña la verdad, no solo personifica la verdad, sino que confirma el mensaje de que el reino de Dios se está estableciendo en la tierra, pues Jesús sana y da vida. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tenemos nosotros de disfrutar tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra es tu palabra, Señor. Gracias por los oídos que van a poder escucharla en algún momento. Gracias, Señor, por la bendición que tienes para todos nosotros, aquí y ahora y en el tiempo que tú lo permitas, Señor. Amén. Vamos a Marcos 5 en los versículos 21 al 24, primera parte, pero también lo encontramos en Mateo 9, versículos 18 y 19, y en Lucas 8, del 40 al 42. Dice Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud y él estaba junto al mar. Revisando la secuencia en esta parte del Evangelio, Jesús estaba en Gadara y regresó a Capernaum. Las personas que seguían a Jesús buscaban sanidad, liberación, en fin, milagros. Jesús se detenía para enseñar, sanar y proveer de las necesidades de la multitud que lo acompañaba. De esa gran multitud, muchos estaban enfermos, entre ellos ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, con dolencias. Otros eran ricos, pobres, fariseos, publicanos, pescadores, artesanos, pero todos estaban reunidos recibiendo la enseñanza y dirección de Jesús en esos precisos momentos. Para Jesús no importaba la edad, el nivel socioeconómico, el color de la piel, el idioma que hablaran. Todos fueron importantes para Jesús, pues Jesús amaba a todos. Jesús hasta hoy ama a todos. Jesús te ama, por si tú no lo sabías. Dice Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Un principal en la sinagoga era un laico cuyas tareas eran administrativas, como cuidar el edificio y supervisar la actividad de adoración. Aunque había excepciones, la mayoría de las sinagogas tenían un solo principal. En ocasiones no había actividades administrativas, solo era un título honorífico. Jairo era el principal de la sinagoga local. Como ya se dijo, supervisaba la adoración, estaba pendiente para que se llevara a cabo la escuela semanal y cuidaba el edificio para que estuviera en óptimas condiciones. Muchos principales de las sinagogas estaban relacionados con los fariseos, de ahí que presionaron para que no respaldaran a Jesús. Cuando Jairo se inclinó, se postró ante Jesús. Sí, fue un acto de aceptación, respeto y adoración. Dice el versículo 23 de Marcos 5, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para ese momento era costumbre poner las manos sobre alguien cuando se bendecía. Jesús también usó este formato en ocasiones cuando ministraba sanidad a alguna persona. Así que para Jairo, que Jesús pusiera sus manos sobre su hija era una práctica cotidiana. En su solicitud, Jairo muestra su confianza en Jesús. Cree firmemente que sería salva de esa enfermedad, sería sana. Y por consiguiente seguiría viviendo, pues claramente había dicho, está agonizando. Ya no estaba enferma, solamente estaba agonizando.
Dice Marcos 5:24 en su segunda parte, fue pues con él. Esta primera parte del versículo nos lleva a pensar que la intención de Jesús era ir a apoyar a Jairo, atender su necesidad. No porque Jairo fuera el principal de la sinagoga, sino porque Jairo era una persona, un padre cuya hija estaba agonizando y le pidió ayuda a Jesús creyendo que podría dársela. Ahora vamos a revisar los versículos, la segunda parte del 24 hasta el 34 de Marcos 5. De la misma manera, podemos encontrar este acontecimiento en Mateo 9, del 20 al 22, o en Lucas 8, de los versículos 43 al 48. Leamos Marcos 5, 24, segunda parte. Y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Aunque en ocasiones Jesús les recomendaba a los que recibían algún favor de Dios que no dijeran a nadie, las personas, como muchos de nosotros, hacían todo lo contrario. El gozo, la liberación, la sanidad, la paz y las bendiciones recibidas no podían ocultarse. Así que se sabía de un hombre que andaba haciendo bienes y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Quizá el mismo Jairo había presenciado algún momento especial en el que Jesús hubiera hecho bien a las personas. Dice el versículo 25 de Marcos 5, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, no se sabe con exactitud qué enfermedad padecía la mujer, pero el flujo de sangre, que sería equivalente a una hemorragia, la colocaba entre las personas contaminadas o inmundas según el ritual de los judíos. En el Antiguo Testamento, como parte de la ley de Moisés, en Levítico 15 del 25 al 27 dice, y la mujer, cuando surgiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El Talmud judío tenía un archivo de medicinas y tratamientos prescritos para enfermedades de este tipo. El Talmud es un libro que contiene la tradición y la interpretación de la religión judía. En todos los tiempos, esta experiencia conmovedora ha sido la experiencia de muchas personas. Personas que han experimentado sufrimiento al no encontrar cura a enfermedades a pesar de consultar a médicos, especialistas, hospitales y demás, sin tener resultados satisfactorios, sintiéndose abrumados por la impotencia y la frustración. Si ese fuera el caso de algunos de los que estamos participando en este momento, hay buenas noticias, pues hoy Jesucristo ha resucitado. Está vivo, venció la muerte, el pecado, la enfermedad y puede sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice el versículo 27 de Marcos 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué habría escuchado de Jesús? Seguramente de las curaciones maravillosas que habían experimentado muchas personas, lo que despertó una confianza firme de que ese hombre que había bendecido a otros era capaz de curarla a ella también. Aprovechó la oportunidad, pues todos se acercaban a Jesús, así que pensó que pasaría inadvertida, pues para ella su caso era vergonzoso y la exponía a ser descubierta como mujer inmunda, según la ley de Moisés. Dice Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Esta expresión demuestra la gran necesidad de sanidad, reconocimiento del poder sanador que emana del Maestro, fe genuina que necesitaba únicamente ser fortalecida por el contacto físico. Así que lo hizo. Se acercó a Jesús, tocó su manto. Dice el versículo 29 de Marcos 5, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Revisemos el escenario. Una mujer por 12 años ha padecido hemorragias vaginales constantemente. Ha gastado y se ha desgastado acudiendo a médicos, a medicamentos. Para ese momento se considera desahuciada por la ciencia e inmunda por la ley de Moisés. Oyó de Jesús y los milagros que hacía. Nació en ella la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que se acercó y tocó a Jesús, pues ella misma había pensado, si tocare su manto, seré salva. Sí, seré salva de esta enfermedad, lo que equivale a seré sana. Marcos relata que su sanidad fue instantánea. Ella lo sintió. Imaginemos la emoción que sintió al darse cuenta de que había sido sanada después de tanto tiempo. En este versículo, la palabra azote es sinónimo de enfermedad que había lastimado, como el azote que los romanos usaban para castigar a los culpables de delitos, pues había lastimado no solo su cuerpo, su economía, sus relaciones con los demás, pues esa enfermedad le daba la categoría de inmunda, lo que no le permitía tener comunicación con las personas sanas. Dice Marcos 5:30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dios, por su misericordia, sanó a esa mujer mediante el poder que estaba en Jesús. Aunque Jesús estaba rodeado de personas, detectó la presencia de la mujer que había sido sanada. Esto demuestra el conocimiento y discernimiento que tenía Jesucristo, que tiene Jesucristo. Y hasta hoy dice en el Nuevo Testamento que lleguemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por otro lado, los que ya hemos disfrutado de estos favores de Jesús, aprendamos a prestar atención a las necesidades espirituales y emocionales, físicas de aquellos que nos rodean, presentándoles a Jesucristo como el que tiene cuidado de cada uno de los seres humanos y su poder no tiene límites. Aquí y ahora, Jesucristo es el gran sanador y libertador. Solo cree y será sano. Dice Marcos 5:31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En otras palabras, la pregunta de los discípulos puede expresarse así, ¿de verdad quieres saber quién te ha tocado cuando mucha gente te está tocando? Los discípulos no podían entender por qué Jesús necesitaba saber quién lo había tocado en medio de una multitud. Dice el versículo 32 de Marcos 5, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Muchas veces, durante el curso que les dio a los discípulos, no entendían los discípulos la conducta del maestro. Jesús tenía sus razones para identificar a la persona que había tocado su manto, en este caso una mujer catalogada por la ley como inmunda, porque estaba a punto de demostrar que Jesús es inclusivo. Sobre todo, vino a dignificar a las mujeres y a los niños, los que en ese tiempo no eran tomados en cuenta. Dice Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer creía que Jesús podía sanarla, tenía fe, pero sabía que si lo tocaba, la ley de los judíos decía que Jesús también sería inmundo. No obstante, su necesidad provocó fe en ella, así que le tocó por fe y sanó. Dice Marcos 5:34,
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús puede decirse que felicitó públicamente a la mujer por su fe puesta en práctica. Al mismo tiempo, asegurarle que había sido sanada para siempre. Por eso la detuvo, no permitió que se fuera sin ser descubierta. En ocasiones, las situaciones difíciles, los problemas, las enfermedades, parece que alejan a las personas de la presencia de Dios. No obstante, en este relato sucede lo contrario, pues Jesús siempre ha estado, siempre está y siempre estará listo para ayudar, como dice la carta a los Hebreos. Lleguémonos confiadamente y tendremos socorro, ayuda oportuna, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre cumplen sus promesas. Vamos ahora a Marcos capítulo 5 de los versículos 35 al 43 y también encontramos esto en Mateo 9 del 23 al 26 o en Lucas 8, 49 al 56. Dice Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Para este momento las personas aceptaban que Jesús sanara enfermos, pero no que resucitara a los muertos. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En ese momento, Jesús destaca la importancia de la fe en medio de la crisis. Esas palabras son una promesa que despierta esperanza. Jesús ya había dado su palabra de acompañar a Jairo para visitar a su hija enferma. Recordemos que cuando Dios dice sí, es sí. Por lo tanto, la sanidad de la hija de Jairo estaba confirmada. Las circunstancias que se presentaron fueron solo eso, circunstancias. La verdad es que Jesús ya le había dicho sí a Jairo. Gloria a Dios. Dice Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan forman el grupo íntimo del maestro, quienes tuvieron el privilegio de estar presentes en situaciones muy especiales. Dice Marcos 5:38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Era costumbre emplear a llorones profesionales para que pusieran la nota de dolor en los funerales. Se llamaban plañideras, si eran mujeres, aparte del llanto de la familia. Dice el versículo 39 de Marcos 5, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús hablaba figurativamente de la muerte, indicando que se trata de una condición temporal. Sus palabras también se deben considerar como un reproche a la incredulidad y un aliento a los dolientes de antes y de ahora. Dice Marcos 5:40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El padre de la niña buscó a Jesús. Jesús hizo un compromiso con Jairo, el papá. En ese momento Jesús cumplió su palabra, porque Jesús siempre estará en el momento oportuno, en el lugar indicado, hará lo que sea necesario para que el nombre de su Padre sea glorificado. Dice el versículo 41 de Marcos 5. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesús es Dios. Tiene poder para dar vida. Así que en ese momento aprovechó la oportunidad de compartirle vida a una niña muerta, que si revisamos la ley de Moisés, el hecho de acercarse a un muerto hacía que las personas fueran consideradas inmundas. La lección de esa vez se relaciona con esto. Dice Marcos 5:42.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús demostró poder y compasión. Cuando ejerció poder sobre la naturaleza, calmó la tempestad en alta mar. Poder sobre los demonios, liberando al endemoniado de Gadara. Y poder sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo. Lo hizo por compasión hacia un endemoniado, por compasión para una mujer enferma, por compasión a los familiares de una niña muerta. Para los rabinos de ese tiempo, este tipo de personas eran consideradas inmundas. Por eso la gente las evitaba. Pero Jesús se acercó a ellas, permitió que alguien lo tocara y les ayudó a cada uno según su necesidad. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, o sea, por siempre. Jesucristo es Dios, nunca cambia y su fidelidad y amor son constantes. Siempre ama y siempre estará pendiente de la humanidad. Dice Marcos 5:43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús pidió que no se divulgara la noticia de esta sanidad, pues un enfrentamiento con las autoridades religiosas no era lo más recomendado. Jesús todavía tenía mucho por hacer. Además, no aceptaba que las personas lo siguieran solo por los milagros que llevaba a cabo. Vamos con Mateo 27 al 31. Dice el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estas personas reconocieron en ese hombre al Mesías, al ungido de Dios, pues hijo de David era el nombre que los judíos daban al Mesías prometido. Mateo 9:28 dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. De una u otra manera, Jesús hace mención a la fe, o sea, la confianza de que puede hacer milagros y maravillas. El hecho de que hubieran caminado hasta llegar a la casa donde estaba Jesús demuestra su necesidad, pero también su fe. La Biblia no dice qué tan lejos estaba la casa. Si los dos estaban ciegos, ¿cómo consiguieron que los condujeran hasta donde estaba Jesús? ¿Qué tan difícil fue para ellos acercarse al maestro? Pero todos esos posibles obstáculos fueron quitados por su necesidad, ciertamente, pero más por la confianza que Jesús les inspiró. Así que llegar a Jesús no siempre es fácil. Habrá que saltar varios obstáculos, pero lo que sí es seguro es que Jesús siempre nos ayudará. Dice Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús hace énfasis en el ejercicio de la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. En esta oportunidad solo les tocó los ojos. En otras ocasiones utilizó otros métodos, pero todos los usados por Jesús son métodos efectivos. Dice Mateo 9:30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Cuando Jesús les dice que nadie lo sepa, está tratando de adelantar los acontecimientos, pues cada vez había más personas buscándolo, porque sabían que él podía sanar, resucitar. Esta conducta podía ocasionar un alboroto en la ciudad, pero como ya sabemos, Dios tiene el control de todo. En Mateo 9:31 leemos, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Fue muy difícil obedecer la instrucción del maestro, pues el gozo de su sanidad no tuvo límites y se desbordaron en publicar lo que de Dios viene, además de que eran conocidos entre la sociedad como ciegos. Entonces, al verlos, las personas era obligada la pregunta, ¿cómo es que ustedes ahora pueden ver? Ahora vamos a Mateo 9:32 al 34. Dice, mientras salían ellos,
He aquí le trajeron un mudo endemoniado. Los discípulos ya habían tenido la experiencia de la liberación del endemoniado de Gadara. En esta oportunidad también es un hombre endemoniado, pero este demonio causaba mudez. Dice el versículo 33 de Mateo 9, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Si Jesús hizo algo nuevo cuando llegó a la tierra, fue tratar directamente con la gente del pueblo. No buscó a las autoridades religiosas o civiles de ese momento. No envió mensajeros para que convocaran al pueblo. Lo que Jesús hizo fue algo mucho más sencillo, pero muy efectivo. Atendió las necesidades de las personas y las personas mismas divulgaron los acontecimientos de tal forma que muchos llegaban para ser liberados, sanados, confortados y demás. Sí, versículo 34 de Mateo 9. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Los fariseos era un grupo de religiosos judíos en la época de Jesús, cuya ocupación era la interpretación rigurosa de la ley judía. Se conocían por compromiso con tradición oral y escrita. A eso se dedicaban, ese era su compromiso, revisar la tradición oral y la tradición escrita. Para los fariseos, Jesús estaba desobedeciendo la ley de los judíos, porque muchas cosas que él hacía iban en contra de las tradiciones religiosas. Príncipe de los demonios se refiere a Satanás. Tan equivocados estaban que le atribuían los milagros al mismo Satanás, en lugar de reconocer que Jesús es Dios. Qué equivocados estaban estas autoridades religiosas que vivieron cuando Jesús estuvo en la tierra. Hoy nosotros comprobamos su amor, su compasión, su poder, su cercanía, en fin, su divinidad, la divinidad de Jesús. Vamos a Marcos 6, del 1 a la primera parte del del versículo 6, y también encontramos este pasaje en Mateo 13, del 53 al 58. Dice Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Para ese momento para ese momento su tierra era Nazaret de Galilea. Jesús creció en ese lugar, pero nació en Belén de Judea. Como ya se dijo, la universidad de Jesús era al aire libre, de puertas abiertas. Ahora que regresa a Nazaret, sus discípulos están con él. El curso no ha concluido. Dice Marcos 6:2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente de Nazaret vio crecer a Jesús, lo que lo hacía familiar a ellos. Así que se resistían a aceptar que un hombre tan común, tan conocido para ellos, fuera capaz de haber desarrollado toda la preparación y sobre todo toda la autoridad para realizar los milagros y explicar las verdades del reino de Dios. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En esos tiempos, la carpintería no era considerada importante, así que la gente se sorprendió que un carpintero enseñara con autoridad y realizara milagros. Cuando menciona a María como referencia filial, hace pensar que José, el que se creía había sido su padre, no era muy conocido o había fallecido. En este pasaje se encuentran los nombres de sus hermanos varones. Dice que Jesús era hermano de Jacobo. También a los que tenían por nombre Jacobo se les llamaba Santiago. Este hermano de Jesús, después de que Cristo resucitó, creyó en él, se integró a la iglesia y es el autor de la carta de Santiago. De José, otro nombre de uno de sus hermanos. De Judas, Judas, hermano de Jesús,
que también creyó después de que Cristo resucitó, escribió la carta de Judas, que está en el Nuevo Testamento, y de Simón. Solo se mencionan a sus hermanas de manera general porque para este momento las mujeres y los niños no contaban. Cuando dice que se escandalizaban de él, dejan ver que no entendían quién era Jesús. Para ellos era el carpintero, un hombre común que no podía ser el Mesías esperado. Cuando lo rechazan como hijo de Dios, demuestran su falta de fe y por lo mismo, al no creer en los milagros de los que habían sido testigos. Desde que les enseñó las parábolas, hizo referencia a esta realidad cuando mencionó lo que había dicho unos 800 años antes el profeta Isaías, que está registrado en Isaías 6, del 9 al 10, y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendo. Dice Marcos 6:4, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso solo deja por sentado la realidad que estaba viviendo en ese momento y que para algunos hijos de Dios hoy en día también es una realidad, pues a la familia cercana le parece muy difícil aceptar que Dios use la vida de su tío, de su hermano, de su padre, de su abuelo, de su pariente, sobre todo cuando a sus propios ojos no son personas dignas de aceptación. Pero a Jesús también le sucedió. No nos angustiemos por eso. Dice Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es increíble que Dios Todopoderoso no pudo hacer ningún milagro. Y la redacción dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Esto a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este pasaje es tremendo. Después de sanidades, después de resucitar, después de tantas bendiciones, tantos bienes para la sociedad, cuando Jesús llega a su casa, a su lugar donde creció, prácticamente rechazado. Y no pudo hacer nada por la incredulidad de ellos. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de creer, y al que cree, todo le es posible. Creamos y disfrutemos de los milagros del Señor, porque Jesús sana y da vida. Bendiciones. Recuerden, pueden ustedes encontrar estos materiales en YouTube en nombre de Rosadela Hernández Ojeda o en Facebook en la página Disfrutando la Palabra. Pero también pueden sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana. También tienen su televisora. Y divulgar, compartan. Es la palabra, para eso es, para que corra como río y pueda llegar a muchos lugares, a muchas personas, a muchos corazones que podrán ser bendecidos porque Dios es bueno. Bendiciones.